Doctor Jaime Andrés Agudelo, alias Chocolo. en el mundo de la ortodoncia, conocido más como Chocolo que como Jaime Andrés Agudelo. Bienvenido, doctor, ¿cómo le ha ido? Olga, muchas gracias. Qué bueno estar contigo aquí con los televidentes y poder compartir aquí un poquito de este conocimiento que nos dio la oportunidad de tener la vida. A mí me encanta cuando los médicos repiten, porque eso quiere decir que se amañó y claro, que los televidentes se amañaron con usted. Eso es bueno. Qué rico estar con usted nuevamente, mi doc. Hace un tiempecito hablamos de cordales, Sí. aprendimos bastante sobre las famosas muelas del juicio, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y hoy vamos a hablar de un diagnóstico que tan común, doctor, que es el bruxismo. ¿Se presenta mucho? El bruxismo es un problema que se presenta bastante en la gente, ¿sabes? Es un 90-95% de las personas sufren más de apretamiento que de bruxismo realmente, que ahorita lo vamos a diferenciar un poquito, pero es un fenómeno que se presenta, una patología que se presenta bastante común en las personas y que afecta mucho los dientes. Y hay que considerar varios elementos que vamos a ver durante el programa para evitar que ocurra en la medida que se pueda, o por lo menos que no cause muchos daños en los dientes, que es lo más importante. Y adelantándome un poquito al pregrabado que vamos a tener ahora con un testimonio de una pacientica suya, esta mujer se demoraron un tiempo en diagnosticar el bruxismo después de consultar por dolor muscular, por dolor como esquelético, por dolor en el oído. Este es un asunto que se puede confundir con otros diagnósticos. Claro, porque normalmente el paciente consulta primero por dolores musculares, a veces inclusive en la espalda, a veces en el cuello, y el paciente va donde el médico primero y le dice, pues tengo muchas molestias, sobre todo, como te digo, en los músculos del cuello y la espalda. Entonces empiezan a hacerle infiltraciones, empiezan a hacerle bloqueos y por ahí se da cuenta que no se soluciona el problema. Entonces, desde ese punto de vista, ella ya empezó, el médico le dijo, no, por este lado no es, consulta con un odontólogo. Entonces ya en ese momento empezamos a manejarla y inclusive pues la vi en estos días y va súper bien, va mucho mejor, considerando unas características anatómicas que después vamos a ver, que son las que ayudan a que se dé en el tiempo aún más el proceso de apretamiento. Perfecto. Y esta cirujana maxilofacial que de Mérida, Venezuela, ¿cierto? Sí. Bienvenida, Andreina, ¿cómo estás? Hola. Permiso. La cirujana maxilofacial juega un papel súper importante en el tema del bruxismo, ¿verdad? Sí, así es. Básicamente somos pues parte importante en el diagnóstico del bruxismo, para el manejo del dolor miofacial, del dolor de los músculos pues, que se encuentran alrededor de la cara, a la hora de diagnosticar este tipo de patología, que pues es complicado pues el diagnóstico del bruxismo como tal porque tiene una gran diversidad de síntomas y no todos los pacientes presentan los mismos síntomas. Entonces, bueno, este tipo de pacientes a la hora de diagnosticar hay que pues tener una evaluación minuciosa de estos pacientes para poder pues identificar que tienen esta patología y poder pues empezar pues la parte de la terapia. Perfecto, ahorita justamente hablaremos de eso y también tendremos a un rehabilitador oral que hace parte de ese tratamiento integral con relación al bruxismo. Bienvenidos nuestros televidentes, qué rico empezar esta semana saludable nuevamente con ustedes. Esto es Sana que Sana, este programa que siempre busca acompañarlos pensando en su salud física, su salud emocional. Hablamos aquí con mucha fuerza de la prevención, del diagnóstico temprano y obviamente dar alternativas cuando ya los asuntos están pues bien claritos. Y abrimos nuestra línea que es el 305-316-6560. ¿Alguna inquietud sobre el bruxismo para nuestros invitados? Bienvenida ahí, algún aporte que nos quieran hacer, qué rico, nos encanta estar cerquita comunicados con ustedes. Y entremos en materia, vamos con esta pregunta, veamos. Hola, mi nombre es Yaisy Naranjo y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre bruxismo y apretamiento? Ya usted lo decía, doctor Jaime, al principio del programa, bruxismo, apretamiento, ¿cómo así? Yo no había escuchado lo de apretamiento, solo bruxismo. A ver, lo que pasa es que normalmente el paciente siempre habla de bruxismo como algo que ocurre en la noche, ¿cierto? Pero hay que diferenciarlo porque el bruxismo es cuando el paciente, en palabras coloquiales, chasquea los dientes, o sea, él empieza como a rastrillar los dientes y sufre un desgaste severo de los dientes. Entonces él consulta por dos razones o por varias razones. Una de ellas es que el paciente dice, mi esposo, mi pareja, la persona con que duermo me dice que mis dientes suenan mucho. O inclusive con los niños, se presenta también en los niños, donde la mamá dice es que él chasquea, él hace mucho ruido con los dientes toda la noche. Ese podríamos decir que es el bruxismo. El apretamiento es cuando el paciente en la noche aprieta los dientes duro, hace mucha fuerza
y amanece muchas Sin veces rozarlos, cansado, sin rastrillarlos, por decirlo así. No hace ruido. En ese momento el paciente no hace ningún ruido, pero la musculatura se tensiona y genera ese apretamiento que tiene otros efectos también en los dientes. Entonces ahí donde ese apretamiento, como hablábamos ahora por fuera de cámaras, es realmente como ir a un gimnasio todos los días y apretar y apretar y apretar, el músculo se va cansando y genera dolores, como vamos a ver ahorita cuando miremos un poquito la anatomía, en estos músculos de acá que son los maceteros, en los músculos del cuello en esta zona, en el esternocleidomastoideo, en los músculos de la espalda. Entonces genera un cansancio grande. Muchas veces el paciente no se da cuenta realmente, pero empieza a tener unos síntomas y él no sabe de dónde viene. Perfecto. Y ahí se origina el problema. ¿Querías ampliar algo, Andreina? Es que la veo toda atenta, con ganas de... frente a esto de la diferencia entre bruxismo y apretamiento. Sí, ciertamente. Pues por lo general, la mayoría de las personas piensan que el bruxismo tiene que ver con el rechinamiento de los dientes, y la parte del bruxismo también puede generarse cuando el paciente pues contrae toda la musculatura de la zona de los músculos maceteros por pues mantener los dientes en una sola posición y con pues apretamiento. Perfecto. Eso hace que pues el paciente sienta dolor, molestias y necesite pues terapias que le ayuden. Y llegamos a la sección favorita de mis invitados, la clase magistral. Mi doc, ahí está. Pues mira, ¿Qué nos explica aquí podemos ver precisamente, esto es un cráneo mirándolo de lado obviamente, esta es la mandíbula, el maxilar, este músculo que tiene un componente vertical es supremamente importante en el proceso del desarrollo de tanto del bruxismo como del apretamiento. Pero si miramos aquí viene el temporal, que es un músculo que también pasa el que la se mandíbula. cansa tanto justamente es el macetero. Es más pero los efectos de este músculo se trasladan a la musculatura que viene en el cuello, que viene en esta zona. Y al oído, yo bruxé, porque es y que me aquí, dolía el oído horrible. Totalmente, y aquí en esta zona vienen unos músculos internos que genera que este efecto en la articulación, que es uno de los efectos que se produce por el bruxismo o por el apretamiento, se traslada al oído. Y por eso la gente dice muchas veces, es que doctor, a mí me suena mucho la articulación, es que a mí me duele, es que a mí me brinca. Claro, y entonces será un dolor de oído, o me duele aquí, entonces será que tengo un dolor en el oído, y consultan al otorrino. El otorrino hace los exámenes, es muy común, y después dice, no, realmente no es de problema de oído, sino que es más un problema articular. Y ese problema articular se genera muchas veces porque toda la función o toda la fuerza que ejercen estos músculos la transmite a la articulación temporomandibular. Y ahí es donde sufre y empieza a haber estas incomodidades de brincos, de dolores, de ruidos. Y como está cerca del oído, se oye más de la cuenta. Perfecto, vamos a pasar las otras imagencitas, Doc, para que nos ilustre. Por favor. Ahorita pues lo que quiero le volvemos a mostrar, donde pues Julián nos puede explicar también, pero aquí se genera un desgaste de los dientes. Estos dientes han sufrido bruxismo y el paciente se empieza a comer los dientes. Aquí esto que se ve plateado es simplemente que el paciente por dentro tenía una cosa que son unos pernos metálicos, pero es tanto el rozamiento de los dientes, tanto lo que los rozan, que se los comen. Exactamente, entonces empiezan a exponer la estructura que hay debajo de la parte estética de ese diente. Perfecto, Ocurre sigamos eso. Daniel y yo. También se pueden generar una cosa que llaman abfracciones, pues en términos odontológicos, simplemente es un desgaste o es una microfractura de la zona de los cuellos. Cuando el paciente bruxa, los dientes tienen, como toda estructura cristalina, ellos se flexionan, entonces el diente hace esto también. Al el paciente morder, apretar o bruxar, se genera que se rompe un poquito ese cuello del diente, entonces se genera un daño. Aquí vemos levemente, porque ya mira que es un desgaste muy leve de los dientes, que se puede generar o por el apretamiento o por el bruxismo o el chasqueo de los dientes, ¿cierto? Entonces también, no solo, pues ahí mostramos anteriormente casos muy dramáticos, más dramáticos, aquí son más menos sutil. dramáticos, pero también hay un desgaste de los dientes, ¿cierto? Perfecto, otras imagencitas y ya lo dejo descansar, Doc. Tranquila. Bueno, esto aquí ya es simplemente como nos pueda explicar Julián ahora, es que se rehabilita esta zona. Esto es un montaje sobre el articulador para uno determinar cómo muerde el paciente, porque una de las causas principales del bruxismo, que son varias variables, es la mordida. Entonces ahí es donde entra el ortodoncista, el rehabilitador, a evaluar esa mordida, y por eso muchas veces se necesita una ortodoncia, a veces se necesita una rehabilitación para poder darle al paciente una protección. Los dientes de adelante protegen los dientes de atrás. Entonces hay que hacer muchas veces una rehabilitación de los dientes de adelante para facilitar la protección de los dientes posteriores. ¿Listo? Entonces aquí generalmente los dientes de arriba van a cubrir los de abajo, va a ocurrir
se van a proteger estos dientes para que no se desgasten tanto. Entonces uno hace una simulación de cómo muerde el paciente y de esa manera cómo proteger los dientes. Los de atrás protegen los de adelante, los de adelante protegen los de atrás. Este sí no es para nada sutil, el desgaste de los dientes, ¿no? Claro, ya se empieza a ver transparente el esmalte, podemos ver acá, los dientes empiezan a sufrir en esta zona, entonces aquí empieza uno a decir, bueno, hay una mala mordida. Entonces siempre el odontólogo lo primero que va a decir es, corrijamos la mordida para poder rehabilitar la estructura de diente que se ha perdido. O sea que es un procesito, depende del caso. Claro, porque yo aquí, si el paciente le dice a uno, no, arrégleme todo esto por favor, no es que yo no lo puedo arreglar porque la mordida no me deja, corrijamos esa mordida y ahí sí procedemos a la rehabilitación de toda esta zona, y ahí es donde entra el rehabilitador a decir, bueno, reconstruyamos esta estructura de los dientes. Perfecto, mi doc. ¿Habrá casos menos dramáticos en los que el tratamiento es más sencillo, menos invasivo, Andreina? Bueno, en estadios iniciales, básicamente cuando se empieza a manifestar pues la patología, se puede manejar el caso con algún tratamiento sencillo, pero por lo general este tipo de tratamiento lamentablemente es diagnosticado ya en estadios tardíos, ya cuando el paciente está bastante avanzado. Y pues bueno, mediante el uso de férulas, aumento de la dimensión vertical, mediante pues la confección de diseño de sonrisas, lógicamente previa colocación pues del tratamiento ortodóntico, el paciente pues puede mejorar su condición. Sin embargo, pues es una enfermedad que no tiene cura y pues lo que se busca es pues el manejo de forma pues paliativa de este tipo de procesos para que el paciente pues pueda llevar una mejor calidad de vida y pues mejorar pues su condición dental. Perfecto, recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta para ustedes y mientras tanto van estas preguntitas, veamos. Hola, mi nombre es Alonso. ¿Es cierto que el bruxismo puede ser producido por el estrés? Alonso, gracias por esa pregunta. Totalmente. ¿Cierto? Sí, totalmente cierto, claro. Cierto. Entonces el estrés es, digamos, como la causa, una de las causas principales para generar el bruxismo. Pero la doctora Andreina decía algo ahora muy importante y es que realmente para el bruxismo no hay un tratamiento específico, no es como que me tomo esta medicina y se me quitó el bruxismo. Ajá. Son tratamientos paliativos, o sea, tratamientos que se hacen para evitar que siga avanzando el problema. Y ahí es donde entra el procedimiento odontológico bien planeado, donde implica posiblemente una cirugía, donde implica una rehabilitación. Entonces, es un proceso de un tratamiento, más que de un tratamiento, es de evitar que ese problema de bruxismo o apretamiento genere daños en los dientes. Y uno de los principales elementos es el estrés, claro, porque es que el estrés hace que tú apretes cuando tú te sientas en un computador, la persona que trabaja en un computador todo el día, la persona que tiene muchas dificultades para conciliar el sueño, por ejemplo, entonces empieza a apretar. Es un efecto real causado por el estrés. O sea que a veces dentro del tratamiento hay que ir donde el psicólogo para lo del bruxismo, ¿cómo es eso? Buena pregunta, yo diría que sí, claro, no podemos desconocer que es una disciplina muy importante. Pero la pregunta sería, ¿eso nos va a quitar el estrés? Es que el estrés es algo de la cotidianidad. Inevitable. A veces más, a veces menos. Entonces, por eso los tratamientos odontológicos para el bruxismo son más, digamos, evitar que genere daños en los dientes que quitar el estrés. Nosotros no vamos a quitar el estrés, damos recomendaciones locales, que una almohada menos alta, que el paciente pues no coma muy tarde, que el paciente se tome una agüita aromática que lo relaje, pero realmente... De manzanilla. Exactamente, no lo vamos a quitar. Claro, entonces, pero por lo menos hacerse consciente, que a uno le digan, como me lo dijeron en su momento a mí cuando lo tuve, está muy estresada mi hija, bájale al voltaje, y es verdad. Sí, entonces uno como que se concientiza, es una realidad, la idea es bajarle un poquito al estrés, pues, eso es lo que uno recomendaría, porque eso sí es una de las causas principales del bruxismo. Perfecto. Julián Lopera Tirado, bienvenido por primera vez a Sana Quesada. Olga, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Odontólogo y rehabilitador oral. Sí. Háblanos un poquito de tu especialización. Bueno, la especialización es toda la parte, como lo dice su nombre, es devolver la función. En realidad es tratar todos los pacientes con la finalidad de devolver función, en parte interconsulta con los otros especialistas, como son los doctores, ortodoncia, cirugía maxilofacial y las otras especialidades, para llevar a un paciente a su estado o devolverle el estado natural en que él debe estar. Además del bruxismo, ¿sobre qué otro tipo de diagnósticos orales actúas tú? Mira, son muchos. En realidad, como dice, devolver funciones en la parte estética, pacientes de bruxismo que podemos devolverle la estética porque han sufrido un deterioro, pacientes que en realidad han perdido sus dientes y necesitamos
rehabilitar o devolverle sus dientes y colocarle implantes. Es toda esa parte, como lo dice, devolver función. Perfecto. Y una pregunta para usted, Julián. Claro que sí. Veamos. Hola, mi nombre es Iván y quiero preguntar cómo son las terapias de rehabilitación para pacientes con bruxismo. Iván, bueno, mira, como ya lo había dicho la doctora Andreina y el doctor Jaime Andrés, son procedimientos que no están muy estipulados. No son demasiado estipulados, entonces no hay un consenso claro de qué debemos hacer en un paso a paso. Okay. ¿Qué hay que hacer? Dependiendo del avance del bruxismo, podemos tener diferentes tipos de tratamientos, entre ellos placas, terapias de calor, terapias de frío, a veces medicación con analgésicos, con relajantes musculares y finalmente, cuando tengamos estabilizada toda esta parte, vamos a hacer la rehabilitación, que es devolver función. Puede ser alargar dientes, puede ser hacer un diseño de sonrisa, siempre teniendo en cuenta lo que vamos a hacer con el paciente y teniendo en cuenta la severidad y hasta dónde podemos llegar con él. Una imagen teníamos para mostrar, para ilustrar esta partecita, la vemos. Danielillo, esa. Mira. Eso es el típico paciente, en realidad todos lo vemos y es el paciente que a consulta llega diciendo, doctor, regáleme y hágame un diseño de sonrisa. Ese es el típico paciente. Pero eso no se soluciona solo con un diseño de sonrisa. No. Ese es el paciente que si le hacemos solo diseño de sonrisa va a terminar en un diseño de no sonrisa, donde Mejor el paciente dicho. hay que tratarlo primero y estabilizarlo con unas terapias oclusales, si hay una mordida o una oclusión mala, remitirlo al ortodoncista para que nos corrija y nos ayude a mejorar muchas cositas que después podemos llegar a rehabilitar tranquilamente y que el paciente tenga un tratamiento con una predictibilidad segura y que el paciente esté cómodo, tranquilo con su tratamiento. Cuando uno habla de rehabilitación a nivel osteomuscular, articular, habla de recuperar ciertas funciones, sí. ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones que se pretenden recuperar a nivel de salud oral que se pueden perder con relación al bruxismo, doc? Lo primero que vamos a recuperar, como han dicho los doctores, es la comodidad y la calidad de vida. Porque es que el bruxismo es un paciente que llega, como dicen, con mucha sintomatología, él no sabe qué tiene. El paciente ha ido a otorrino, el paciente ha ido a médicos, el paciente lo han infiltrado y el paciente no sabe qué tiene. Entonces, lo primero que el paciente dice, y a veces pacientes con insomnio, no puedo dormir. Tú que has vivido el bruxismo, de pronto no tan severo, pero hay pacientes que llegan y dicen, doctor, no he dormido en años. Y amanece uno como que no hubiera descansado nada. Cansado, y dicen en las mañanas, doctor, yo me levanto más cansado de lo que me acosté. Total. Entonces, lo primero es devolverle calidad de vida, es lo primero para el paciente. Y después devolverle función. ¿Por qué? Porque es que el bruxismo, como ya le dijeron, no tiene cura. Entonces, si tú no tienes unos parámetros estables, si tú no tienes unos parámetros claros para devolver función, el bruxismo recae y vuelve. Obviamente, le estamos ayudando al paciente en la parte dental, pero el paciente se tiene que ayudar desde la parte de estrés, desde la parte personal, donde el paciente, donde cree que uno está charlando con él, pero en realidad los libros, los consensos dicen, díganle al paciente que vaya y haga lo que más le guste en la semana, que se relaje, que haga ejercicio, que se acueste cansado para que esos músculos no se activen tanto en la noche. Y a veces se activan también en el día, me han dicho, ¿cierto? Sí, se activan en el día, pero ese es un bruxismo que el paciente trata de pronto hacerlo un poquito más consciente, donde tú le dices al paciente o el paciente se da cuenta que está apretando y que llega un punto en que dice, uy, tengo que dejar de desapretar, porque es que si no, voy a seguir dañando mis dientes. Mientras que en la noche, como tú estás inconsciente, haces a veces apretamiento y rechinamiento. Entonces ese es el peligro porque no controlas la fuerza muscular, mientras que en el día de pronto la puedes controlar mejor. ¿Es más grave apretar y rechinar al mismo tiempo o solo apretar? A ver, es una buena pregunta. Buena pregunta, sí, señora periodista. Pero en realidad si apretas y rechinas, estás destruyendo tus dientes, peor, porque con el apretamiento tú puedes causar desgastes dentales a nivel de los cuellitos. Eso es otro tema que los pacientes llegan, doctor, tengo cuellos destapados. ¿Y eso duele Eso mucho? es por el cepillado, sí, mucha sensibilidad. Se hace muy duro, ¿no? Entonces llega el paciente y dice, es que tengo los cuellitos destapados, es que es porque me hago muy duro. Y en realidad, ¿es por qué? Porque esa es la zona más débil del diente y con el apretamiento esa zona se va craqueando y se va formando unas facetas, unos socavados que dañan
el diente y que dan sensibilidad. Entiendo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar en el paciente, diagnosticarlo muy bien. Para llegar a una imagen como la que vimos ahorita, a ese nivel de desgaste, ¿tiene que haber sufrido bruxismo mucho tiempo sin habérselo atendido? Sí, como el paciente no lo Ese siente. no tanto, este está empezandito. Pero ese tiene. Sí, también, sino que el total. paciente no se da cuenta. El paciente no se da cuenta. Entonces llega un punto en que él dice, ve, me estoy viendo, doctor, estas cositas en los dientes, colóqueme una resinita. Y si el odontólogo no diagnostica bien, ¿qué va a pasar? Tumba todo lo que está haciendo. Es el paciente que cada 8 días está en el consultorio. Póngame una resinita. Se me cae todo, doctor. Entonces, el problema no es el bruxismo, sino diagnosticarlo a tiempo. Perfecto. ¿Te quedas con nosotros otro ratito? Claro que sí. Perfecto. Entonces ya seguiremos con el doctor Julián Andrés Agudelo. Perdón. Tranquilo. Julián Lopera Tirado, odontólogo y rehabilitador oral. Y ahorita con Jaime Andrés Agudelo y Andreina Albarrán seguiremos hablando sobre bruxismo. Y recuerden que esperamos sus mensajes en el WhatsApp, que es el 305-316-6560. Inquietudes sobre nuestro tema de hoy, bruxismo. Las recibimos con todo el gusto. Ya volvemos. Hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre nuestra salud oral, en particular sobre el bruxismo. Algunos síntomas del bruxismo: sensibilidad en los dientes, jaquecas, dolor muscular, desgaste dental, alteraciones del sueño. ¿Qué otros síntomas, Andreina, del bruxismo? Ahí están todos. No, faltan. Descubrimiento de los cuellos de los dientes, mucho dolor al abrir la boca durante las mañanas. Sobre todo esto, el paciente refiere que en las mañanas siente un cansancio muscular, una dificultad para abrir la boca cuando inicialmente pues va a cepillarse, y eso es un signo bastante pues evidente de que puede haber algún trastorno pues a nivel de la musculatura pues de la cara y pues presentarse bruxismo en este tipo de pacientes. Perfecto. Y la siguiente pregunta es bien importante para ya empezar a hablar de tratamientos y alternativas. Veamos. Hola, mi nombre es Gustavo y quiero preguntar, ¿qué consecuencias puede haber para los dientes si no se trata el bruxismo? Entonces, sin ser fatalistas, pero si yo no le presto atención y dejo que estos síntomas me cojan ventaja, ¿qué me puede pasar? No solo a nivel estético es evidente, te vas a ver terrible, pero a nivel musculoesquelético, ¿cómo se llama? Sí. No, realmente los efectos son muchísimos. Tú decías ahora unos síntomas, pero realmente los daños de los dientes son muchos. En los dientes y en las estructuras que rodean los dientes. Vamos a ver ahorita que, por ejemplo, problemas de las encías se agravan con el apretamiento, por ejemplo, o con el bruxismo. Problemas de fractura de dientes, problemas de daños al nervio, muchos problemas que pueden llevar inclusive a la pérdida de los dientes. Entonces, el objetivo que busca el odontólogo es tratar de disminuir todos esos efectos adversos que genera el bruxismo o el apretamiento. Y quiero hacer la diferenciación bien, porque hay que aclarar que el apretamiento y el bruxismo, que la gente dice, no, es que todo bruxismo, el bruxismo yo lo definiría más como el chasqueo de los dientes, como dije ahora, y el apretamiento es aquel paciente que hace fuerza por una musculatura supremamente, digamos, desarrollada. Entonces, el paciente que aprieta muchas veces se relaja y dice, no, pues es que yo no bruxo, yo no chasqueo los dientes. Pero ese apretamiento puede llegar a ser tan dañino como el mismo bruxismo, ¿cierto? Como ese rechinamiento. Entonces, los efectos sobre los dientes son muy grandes. Los pacientes, obviamente, por circunstancias de la vida, se relajan, piensan que no va a tener efectos, que no va a tener daños, pero los daños a los dientes son muy grandes. Que los hay, o si no, que lo diga Julián en su consulta. Muchos, ¿Qué has visto muchos. con relación a sus consecuencias? Todo lo que está diciendo el doctor Jaime Andrés es real. No le paramos bolas no le ponemos cuidado a una patología que se convierte en hábito. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es un vicio. Es un vicio, se va volviendo para el paciente un vicio porque él no lo ve malo. Él no lo ve malo y entonces termina el paciente pérdida dental, el aflojamiento dental, pérdida de la vitalidad de los dientes, y eso empieza en la parte dental, pero en la parte esquelética y facial también va haciendo un efecto. Como decían, eso es ir al gimnasio todos los días. Los músculos van creciendo, los músculos duelen, los huesos no aguantan. Entonces llega un punto en que va haciendo un daño, que la doctora Andreina ahorita nos hablará del tema, va haciendo un daño que a veces es irreversible, que se tiene que hacer terapias ya mucho más avanzadas para el tratamiento. Perfecto, pregunta para usted. Ahí me los voy turnando. Vamos a ver. Muy buenos días también para ti. El
sufro de bruxismo. Mi pregunta es, siempre mis dientes se destapan los cuellitos y cada 6 meses voy al odontólogo. ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda? Yo uso la placa para dormir. Sí. Esta paciente puede usar la placa para dormir, pero es importante tener en cuenta que este tipo de placas o férulas tienen que tener un constante control mínimo cada 3 meses, porque hay que hacer un recambio de esta placa. No es que tú vas al odontólogo, te realiza esta placa y vas a durar con esta placa 1 año, porque lógicamente esta placa se va a ir desgastando y va a llegar un momento en el cual esta placa no va a tener la función pues, para la cual fue realizada. Estas placas funcionan aproximadamente por 2 meses, y el paciente tiene que estar en constante pues, control pues, con su rehabilitador oral para pues, el mantenimiento de la placa. Jaime. Y te quería agregar algo, lo importante es lo siguiente, el paciente tiene que entender 2 cosas. La pregunta muestra, ella se queja un poquito de que es que ya le hacen los cuellos y tiene que cada que vuelve donde el odontólogo los cuellos se le han caído. Lo primero es que los cuellos no son un tratamiento que dure indefinidamente. Lo segundo es que, como les explicaba ahorita al principio, el diente tiene una flexión, ¿cierto? Esta es la raíz del diente, esta es la parte que vemos del diente, si la encía llega hasta acá, pero en la mordida, con ese apretamiento, ellos se flexionan. Como aquí va el cuellito, que se le pone un material, eso a veces lo bota el cuellito, entonces el paciente dice, es que se me caen, es que no me duró nada. Eso es un proceso normal y ocurre frecuentemente. Entonces hay que considerar que no es que el odontólogo le hizo un mal trabajo, no, es que los cuellos son difíciles que duren, pero hay que hacerlos en algunos casos, porque si no se hacen el desgaste del diente mucho en esa zona. Entonces, aparte del trauma que se genera por el apretamiento, de si hay bruxismo o no, si hay un cepillado duro o no, el cuellito hay que protegerlo, digámoslo así. Entonces el material de restauración se puede desprender, eso ocurre mucho. Y primero. Y segundo, la placa el paciente la usa por la noche normalmente, pero en el día también podemos apretar, en el día también podemos bruxar. Entonces no es solamente que yo me pongo la placa por la noche, entonces yo ya hice lo que el odontólogo me dijo, no, es que en el día también ocurre, pero yo no le puedo decir al paciente ponte la placa todo el día y toda la noche. Pero sí se puede en el día por lapsitos. Sí, pero hay pacientes, como le pasa a uno mucho, que trabajan en atención al cliente, por ejemplo, o tienen que hablar. Entonces una placa es un volumen en la boca que es incómodo para el paciente hablar, que es difícil tenerlo permanentemente. Entonces uno le dice al paciente muchas veces, mira, si tu trabajo es en un computador todo un día, es muy típico que el que está en el computador, el que está un contador, que esté todo el día con un libro, con una cosa, pues apriete los dientes. Pero mucha gente trabaja y no puede tener una placa en la boca en el día. En esos momentos también hay daños. Entonces la placa ayuda para controlar en la noche ese apretamiento o ese bruxismo, pero en el día también ocurren eventos que no podemos controlar. Perfecto. Otra pregunta con foto incluida, veamos. Buenos días, tengo un problema en la encía, no sé a qué especialista ir, me hacen calzas y se me caen después de un mes. Doctor Efectivamente, mira, más de lo que vivimos diariamente. El paciente lo primero que relata es tengo problema en las encías. Hay que primero diagnosticar cuál es el factor etiológico o por qué se está dando pues, ese aflojamiento de los dientes o ese problema en las encías. Uno de las causas puede ser el bruxismo, pero mira que él relata, o la paciente relata, que le hacen calzas cada mes. Entonces, está el mismo problema del paciente que habla el doctor Jaime, que nos contaba anteriormente, es posiblemente puede ser un apretamiento o una mal oclusión. ¿Cómo se corrige eso? Interconsulta con ortodoncia primero, ¿cierto? Pero primero, un buen diagnóstico. Unas radiografías, mirar qué niveles de hueso tengo, mirar si es por causa de un bruxismo, si es por causa de una mala higiene y mirar por qué se están cayendo esas calcitas. Y perdón, y ella pregunta al principio, dice, ¿dónde qué especialista debo ir? Lo ideal sería un periodoncista. El periodoncista es el encargado del manejo de las encías. Ya el periodoncista, cuando considere que debe ser remitido a otra área de la odontología, ya sea el rehabilitador, ya sea el ortodoncista, ya él le dirá en ese momento cuándo debe asistir a donde otro especialista. Otra preguntita antes de ir a nuestro segundo corte, ¿vale? Para preguntarle al odontólogo, ¿a cuál de los tres? ¿Cuál? Si se necesita ir a evaluación para mandar a hacer una placa, ya que en la EPS me dijeron que se me estaban desgastando los dientes, o la puedo mandar a hacer con alguien que trabaja haciendo estas placas. Un abrazo para ti. Mira, ese es
lo más común que nos llega. Podemos mandar a hacer una placa con un amigo que conozco y él me la entrega, me la lleva a la casa. No. Mira, ahorita vamos a ver los tratamientos y estos son unas placas programadas. No es una placa que cubre los dientes y ya, no, son placas programadas que tienen unos planos, unas inclinaciones, donde mejoramos y tratamos de reducir la actividad muscular. Eso es pasito a pasito y súper personalizado. Exactamente. Cada placa es individual para cada paciente y no es que mandé a hacer unas placas, me las trajeron y me las puse y eso me sirvió y mordí y eso muerde uno perfecto. No, eso uno tiene que tener unos parámetros, una estabilidad en la mordida, donde el odontólogo es el capacitado para hacer eso y no mandarlas en la consulta. Y es muy importante considerar algo, y es que definitivamente no todo el mundo tiene que tener placas. ¿Qué es lo que está causando? Primero, el desgaste. Segundo, ¿qué grado de desgaste? Porque no necesariamente el uso natural de los dientes genera un desgaste. Entonces no podemos decir que es que yo tengo un mini desgaste, entonces yo necesito una placa. No necesariamente, porque es el desgaste natural que se ha dado en el proceso de la utilización de los dientes. Entonces depende mucho también de la evaluación que hace el odontólogo. Oíamos, escuchamos algo ahorita en las noticias de los lentes, y es muy importante, él decía algo muy importante, es que no es lentes de cualquier tipo, no, es que sí es bueno que un odontólogo, una persona que conozca el tema, lo evalúe y le diga, hombre, ese desgaste sí es causado realmente por el bruxismo. Sí, ciertamente lo que dice el doctor Jaime, pues es así. Este tipo de placas son individuales, se realizan mediante pues la realización de la toma de un modelo de estudio, es individual para cada paciente, son programadas, son placas que el paciente tiene que ir cada cierto tiempo al consultorio para que el especialista lo revise, verifique que la placa se encuentre en buen estado y haga pues los planos adecuados para que ese paciente pues tenga una mordida adecuada durante la noche y pueda pues descansar pues toda la musculatura de la cara. No son placas que pues pueden mandarse a hacer en forma... No son placas universales. No son placas no faltaba más. Son placas muy individuales. Bien. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa para comerciales. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de bruxismo. Detallaremos un poco más los tratamientos, sí, aunque ya someramente los hemos nombrado, pues estaremos más inmersos en el tema de los tratamientos para el bruxismo. Esto es Sana que Sana, ya regresamos. Y vamos ahorita con esta pregunta. Buenos días, Jacqueline, gracias por estar con nosotros. Nos cuenta ella: empecé con vértigos hace 2 años y pérdida de audición por mi oído izquierdo. Me hicieron exámenes y descubrieron que era bruxismo. Me mandaron una férula y mejoré. Mi pregunta es, ¿esto sí interfiere con la pérdida de audición y si es de por vida la utilización de la férula? Feliz tarde para ti. Mira, para ser claro con la respuesta, sí, o sea, interfiere en cuanto a que el paciente siente una sintomatología, valga la redundancia, que se llama tinnitus, que es ese pito que el paciente todo el día tiene en el oído, y es un pitido donde afecta la audición. Pero obviamente, si ella dice que ya le mandaron su placa, que mejoró el bruxismo, hay que hacer una consulta con el otorrino para que determine si en realidad sí está perdiendo la audición. Eso es concisamente lo que hay que hacer. Pero sí tiene relación. Claro que sí, sí tiene relación total. Tratamientos, tenemos 4 minuticos para hablar de tratamientos, de soluciones. Soluciones, bueno, inicialmente las terapias mediante medicación. Existen los relajantes musculares de acción central que permiten que el paciente duerma durante la noche porque disminuye la contracción de la musculatura de la cara para que el paciente tenga un sueño más placentero. Con respecto pues al aumento de tamaño de los masseteros, de los músculos que se encuentran pues cerca de la mandíbula, hay infiltraciones mediante toxina botulínica. Esto ayuda a que el músculo deje de trabajar tanto y no se aumente el tamaño de este músculo. Y pues lógicamente pues ya la parte de la rehabilitación oral mediante la confección de férulas, que bueno, ya el doctor pues Jaime nos comentará acerca de eso. No, es importante considerar lo que Andreina decía y pues lástima que el tiempo en televisión es tan corto, pero ella habló de un tema de toxina botulínica, o sea el botox. La gente pues considera el botox como si fuera algo malo, ¿no? Realmente en pacientes que presentan unas características, que inclusive aquí tenemos un ejemplo perfecto y en la doctora, donde estos músculos son supremamente fuertes, donde es una paciente que es apretadora compulsiva, es una paciente que necesita un tipo de placa que le disminuya la posibilidad o disminuye ese apretamiento, ¿cierto? Que le ayude a descansar. Entonces,
si partimos de los tratamientos, digamos, del algoritmo lógico, uno tendría que empezar por hacer una terapia de relajación, enseñarle al paciente a dormir más cómodo, tratar de que esté un poquito más tranquilo, entra la ayuda psicológica si fuera necesario. Después empezaríamos con el proceso de placa según las circunstancias que tenga el paciente. Después iríamos ya, hombre, más allá un poquito a la relajación muscular con medicinas. Y posteriormente ya llegaríamos a que, hombre, es que esto no nos ayuda, entonces empecemos con botox en esta zona. No es a cambiar la cara del paciente, no es a hacerle nada, simplemente es como decía a ella ahora, es tratar de que los músculos estén más relajados, ¿cierto? Cuando uno va al gimnasio seguido el músculo se tensiona demasiado y debe haber una relajación muscular, un estiramiento. Previo y posterior. Exactamente. En la boca es igual, hay que hacer un estiramiento. El músculo toda una noche apretado es como si yo tuviera las pesas aquí y durmiera con ellas. Yo me las quito y quedo como molido, tengo que descansar, tengo que estirar, tengo que hacer una cantidad de un proceso para poder disminuir ese cansancio. Y hablando de proceso. Mira, sí, efectivamente el más común es las placas. Es el más común de las placas. Es una placa que es programada, que vuelvo y le repito, es una placa dura, para aclararle a los pacientes, porque a veces tenemos la tendencia si es blanda o es dura. Normalmente la placa idealmente debe ser dura, ¿por qué? Para evitar esa sensación de que el organismo trate y quiera hacer más ejercicio. Entonces, una placa dura, bien programada, acompañada con ejercicios que también se le pueden enseñar al paciente para que estire y para que relaje sus músculos. Un ejercicio para que todos tengan, se apoyan en la rodilla. A ver, todos juntos ya. Y hacemos juiciosos. Esfuerzo con la mano hacia arriba y la mandíbula vamos hacia abajo. 10 vecesitas, no es 100, es 10 vecesitas, terapias de calor y si es muy avanzado, analgésicos y antiinflamatorios. Terminamos el programa, Andreina, al doctor Jaime, al doctor Julián, ahí sí no les cambié el nombre, gracias por estar con nosotros. Volveremos a estar acá muchos temas, ahorita me estaba proponiendo varios temas, me encanta tenerlos que podemos hablar de odontología, que le serviría mucho a la gente, porque es muy bueno que la gente entienda un poquito lo que tenemos que hacer. Pasamos rico y aprendimos. Muchas gracias. Para eso es Sana que Sana. Les agradezco muchísimo, nos despedimos. Mañana un tema muy sensible, pero muy necesario. Mañana vamos a hablar de pacientes terminales, vamos a intentar con psico-oncólogo, con psicólogo, con enfermera, con médico especialista en cuidados paliativos, con testimonios de personas que han vivido este proceso. Vamos a indicarles de alguna manera cómo acompañar física y emocionalmente a una persona que está pasando por ese momento final de su vida. Pacientes terminales, mañana en Sana que Sana, qué rico haberlos acompañado y que nos hayan recibido en donde nos estén viendo. Chao, feliz resto de día, chao. Muchas gracias.